En esta ocasión vamos a discutir la coinfección del virus de la hepatitis B y VIH. Nosotros somos el equipo 6. Yo soy Paulina Carreño Pérez, la doctora Miriam Torres Cárdenas, el doctor Juan Manuel Gómez y el doctor Rodrigo Enrique Vázquez Olvera. Bueno, para discutir este tema, la primera pregunta que me gustaría abordar es ¿cuál es la epidemiología de la coinfección del virus de la hepatitis B y VIH? Y para esto me gustaría que nos ayudara el doctor Juan Manuel a responder esta pregunta. Bueno, pues buenos días. El tema de la coinfección con VIH y hepatitis B, pues bueno, tiene un patrón muy marcado, especialmente de tipo geográfico. Y eso tiene que ver con todas las zonas que están definidas como de alta prevalencia de hepatitis B. Y en base a eso se clasifican esta posibilidad de estar coinfectados. Evidentemente, en estas zonas en donde la prevalencia es más alta, pues el patrón de la coinfección está dado en niños pequeños, están en una transmisión eh, eh, perinatal, tanto por de la madre a los hijos como por algunas prácticas que pueden dar, por ejemplo, en África, en donde hacen algunos procedimientos y algunas prácticas que son causa de esta transmisión. Y bueno, existe un porcentaje alto, pues por la alta endemicidad de hepatitis B, que puede estar relacionada con el 10%. Para el caso de los países donde, si bien la endemicidad no es muy alta, existen otros factores de riesgo, los cuales pues son los que condicionan que pueda haber altas tasas de infección, pero especialmente en adultos, especialmente transmisión por vía sexual, ya sea hombres que tienen sexo con hombres o incluso población heterosexual que puede adquirir el virus vía sexual, además de los usuarios de drogas intravenosas. Entonces, bueno, en general, este patrón que se puede dar por un lado, de manera geográfica, en donde la prevalencia es más alta de hepatitis B y que las tasas de coinfección, pues también están dadas más o menos en el 10%, puede elevarse de manera muy importante hasta el 25%, pues con poblaciones clave de estas zonas de alta endemicidad, en donde puede llegar hasta el 25%. Para el caso de las zonas en donde la prevalencia no es tan alta, realmente los patrones de transmisión o la prevalencia que puede existir de esta coinfección puede estar dada desde la población heterosexual, que puede ir del 4 al 6%, los hombres que tienen sexo con hombres del 9 al 17%, y más o menos en los usuarios de drogas intravenosas alrededor entre el 7 y el 10%. En general, pues bueno, esto es un poco a grandes rasgos la epidemiología que se puede tener en relación a esta coinfección. Muy bien. Miriam, ¿nos podrías hacer un comentario al respecto de la prevalencia? Claro que sí. Miren, aproximadamente 10% de la población infectada por VIH en Asia y África tienen infección crónica concurrente, virus de hepatitis B, y siendo la confección más común en áreas de alta prevalencia por ambos virus. Esto también está en relación al mecanismo de transmisión, puesto tanto para el VIH como la hepatitis B se transmiten por vía sexual y percutánea. La prevalencia más alta de coinfección es entre hombres que tienen sexo con hombres, que va del 9 al 17%, y la prevalencia más baja es la transmisión heterosexual. En países con endemicidad intermedia y alta, las principales rutas de transmisión del hepatitis B es perinatal o en la primera infancia. Por lo tanto, la infección por el virus de hepatitis B genéticamente o generalmente precede a la infección por VIH por décadas. Y en estos países, pues la mayoría de los estudios han mostrado una prevalencia de coinfección virus de hepatitis B, VIH en 10 al 20%, pero hay algunas que tienen unas tasas de prevalencia pues un poco más bajas, que vienen siendo de hasta del 6%. En conclusión a esta pregunta, pues como ya nos mencionó el doctor Juan Manuel, lo primero es situarnos en la
zona geográfica, ¿no? Para ver si es de endemicidad media, intermedia o alta. Y bueno, pues hay gran diferencia entre los mecanismos de transmisión en cada una de estas zonas. Y nada más hacer hincapié en la importancia de la vacunación, ¿no? Ya que la vacunación neonatal pues ha presentado un impacto positivo con importantes disminuciones tanto de la tasa de infección por virus de hepatitis B como pues de la incidencia del hepatocarcinoma, ¿no? Que sería un objetivo importante. Y pues de acuerdo a esto vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? En esta pregunta pues es necesario que nosotros entendamos cómo se interrelaciona la fisiopatología de estos virus, tanto en su coinfección de virus de hepatitis B y VIH. Y para esto, bueno, es necesario hablar sobre los efectos que tiene el virus de la hepatitis B sobre la inmunidad. Hay que recordar, como ya hemos estado hablando en pláticas previas, que el aclaramiento del virus depende de una coordinación tanto de la respuesta inmune innata como de la respuesta inmune adaptativa, y que cuando estas respuestas son coordinadas y son adecuadas, pues se va a montar una respuesta específica para contrarrestar el virus de la hepatitis B, y entonces pues se va a lograr un aclaramiento, ¿no? Para esto, como se puede ver en la figura, va a haber múltiples células que van a estar relacionadas, como las natural killers, los macrófagos, y en la inmunidad adaptativa pues se va a ver expresada pues los linfocitos CD8 sobre todo, específicos para virus de hepatitis B. Y cuando esto sucede, pues como ya sabemos, en el 95% de los pacientes va a haber aclaramiento viral y pues los pacientes no van a evolucionar a la cronicidad, mientras que en el 5% restante de esos pacientes adultos, por supuesto, pues vamos a evolucionar a la cronicidad. Y bueno, ¿qué pasa con la infección la coinfección con el virus de inmunodeficiencia humana? Pues sucede que esta inmunidad adaptativa está especialmente afectada, ¿no? Sobre todo con los linfocitos CD4 y pues posteriormente con los linfocitos CD8. Entonces, lo que hay en estos pacientes es una falla para montar una respuesta específica para el virus de la hepatitis B. Hay falta de coordinación entre la respuesta inmune innata y la respuesta adaptativa, y por lo tanto, pues las probabilidades de que el paciente elimine el virus pues son menores. En general, estos virus van a retroalimentar su fisiopatología, y mientras uno incrementa las características del otro, pues el otro también de virus de hepatitis B, ¿no? Así el virus de hepatitis B impide la recuperación de CD4 porque puede llegar incluso a un agotamiento de la actividad inmune, ¿no? Por tanta cantidad de virus que están activando la respuesta inmune. Acelera la progresión inmunológica, es decir, acelera la progresión del paciente con VIH a SIDA, y por lo tanto, pues aumenta tanto la morbilidad con la presencia de infecciones oportunistas y pues la mortalidad de estos pacientes. Y por otro lado, pues el VIH aumenta la progresión a fibrosis y a cirrosis precisamente por esta falta de coordinación de respuesta inflamatoria que termina en fibrosis y cirrosis hepática, y evoluciona al estado final de la insuficiencia hepática por virus de la hepatitis B. También incrementa el riesgo de carcinoma hepatocelular y también incrementa la carga viral del virus de la hepatitis B. Y pues así estos dos virus pues se van a retroalimentar mutuamente. Y bueno, esto nos ayuda a entender pues sobre todo cuáles son las principales pruebas diagnósticas para la detección de la hepatitis B y a quiénes se les deben realizar dichos estudios. Y para esto pues la doctora Miriam nos va a ayudar. Claro que sí. Bueno, ¿a quién se les deberá realizar? Pues se les deberá realizar a aquellos pacientes con signos o síntomas de hepatitis aguda o crónica, o a pacientes asintomáticos que tienen factores de riesgo, ya pues que pueden ser, ya los conocemos anteriormente. Con respecto a la primera pregunta, depende de la fase de la enfermedad en la que se encuentra. En una etapa aguda, pues se deberá de realizar el antígeno de superficie de hepatitis B, el anticuerpo central o core IgG contra la hepatitis B, pero pues los principales son el anticuerpo IgM y el anticuerpo del core. También se encuentra pues el ALT elevada, la elevación de antígeno E de la hepatitis B y por supuesto pues la carga viral o el DNA del mismo hepatitis B. En una infección crónica, pues ahí va a ser diferente. Vamos a encontrar principalmente la persistencia o es una definición del antígeno de superficie positivo por más de 6 meses. O más sin embargo, debemos solicitar también el antígeno E y el DNA, más que nada para poder valorar la iniciación de la terapia antiviral.
En la recuperación, bueno, en esta fase veremos la normalización de la LT sérica, la desaparición del DNA del virus de la hepatitis B, el antígeno E tiende a seroconversión a anticuerpo E y posteriormente, también podemos encontrar la seroconversión y el cambio de IgM a IgG en cuanto al anticuerpo del C. Y también es importante, en un paciente que tiene el antecedente de coinfección previa de virus de la hepatitis B, pues vamos a presentar el anticuerpo de superficie y el IgG anticore. También me gustaría mencionar que, ya aunado a lo que dijo la doctora Miriam, que también debemos de realizar el tamizaje a pacientes que puedan ser donadores, tanto de sangre como de órganos. Y también recordar que es importante determinar el estado de inmunización del paciente. Y para esto pues, sería conveniente hacer también la medición de los anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Así es, yo creo que hay que concluir esa parte del tamizaje, me parece muy importante, sobre todo ya que estamos estableciendo que la incidencia de la coinfección pues es muy alta, hay que hacer detección a todos los pacientes que tengan factores de riesgo, así como donadores, y bueno, el diagnóstico en fase aguda va a estar dado principalmente por el antígeno de superficie, no hay que olvidar eso, y el anticuerpo IgM-COR, y pues la infección crónica que va a estar definida por el antígeno S por más de 6 meses. En este aspecto, pues nuestros pacientes no van a diferir de los pacientes que tienen monoinfección con virus de la hepatitis B, ¿no? Y bueno, otra pregunta que también es importante es, ¿cuál sería el tratamiento de elección para el paciente con coinfección con VIH y virus de la hepatitis B? Bueno, aquí a mí me gustaría platicar acerca de acuerdo a los lineamientos internacionales, primero recordar que todos los pacientes que tengan ya evidencia de coinfección VIH y hepatitis B requieren iniciar tratamiento, no importando el conteo de CD4 ni la carga viral para hepatitis B. Preferentemente, el tratamiento a iniciar son las coformulaciones con tenofovir en tricitabina. Ahora, ya hemos revisado que tenofovir en tricitabina tiene, el disoproxil fumarato tiene la misma eficacia que las formulaciones con alafenamida. ¿De qué depende que iniciemos uno del otro? Pues principalmente de la tasa de filtrado glomerular. También me gustaría puntualizar que en aquellos pacientes que no toleran el tenofovir por X o Y situación, o si las tasas de filtrado glomerular son menores a 30 mililitros por minuto, pues estos pacientes son mayormente candidatos al uso de entecavir junto con una terapia totalmente supresiva para el VIH. Gracias. Ahora, un componente también importante es que como tercer fármaco se puede utilizar inhibidores de integrasa, ya que en algunos estudios se ha observado que estos medicamentos se asocian con menor elevación de las pruebas de función hepática comparados con otros medicamentos. Ok, y una pregunta, ¿qué ocurre con los otros tratamientos que están para la hepatitis B? ¿Qué pasa con ellos? Mira, con estos medicamentos pues realmente no tenemos evidencia en cuanto a las coformulaciones. Nada, bueno, en esta diapositiva comentar que en pacientes que ya habían tenido coinfección con VIH y hepatitis B, se realizó un cambio por un medicamento a base del bictegravir cobicistat en una sola tableta con tenofovir alafenamida. Se observó que no había ni empeoramiento de la carga viral ni para hepatitis B ni para VIH, y que en general los marcadores de lesión renal tampoco se elevaban o se empeoraban, inclusive mejoraban posteriormente con esta coformulación. Y regresando a la pregunta que me hacías, Pau, realmente no tenemos evidencia de que los otros medicamentos que son activos para ambos tengan mayor utilidad. De hecho, por la presencia de efectos adversos tales como
lesión renal en el caso de la de Fovir, o miopatías con otros medicamentos, nos hace preferir mejor las coformulaciones con tenofovir y emtricitabina o con amibudina. Ok, muy bien. De esta diapositiva, no sé si nos quieras hacer algún otro comentario. Es lo que mira, nos acabas de mencionar. Nada más comentar que en algunos pacientes también es posible utilizar interferón, sin embargo, los estudios realizados en pacientes con coinfección con interferón, realmente la información es bastante limitada. Entonces, las indicaciones básicamente son las mismas que los pacientes con hepatitis B inmunoinfección. Si tienen coinfección aparte por virus de la hepatitis B, también son candidatos a utilizar interferón. No utilizarlo, sobre todo en pacientes con cirrosis descompensada. Muy bien. Y bueno, en relación a esto, me gustaría saltar esta pregunta y pasar a la última que teníamos programada. ¿Cuál sería el actuar ante la resistencia a la amibudina respecto a lo que acabas de comentar? Me gustaría que nos ayudara el doctor Juan Manuel. Bueno, el tema con la amibudina ha sido un buen fármaco, un fármaco que ha tenido una buena respuesta, ha tenido pocos eventos adversos, es bien tolerado. Sin embargo, pues bueno, tiene un perfil de resistencia primero puntual y tiene pues una baja tasa de resistencia, perdón, una alta tasa de resistencia. Es frecuente que aparezcan resistencias con la amibudina, tanto para VIH como para hepatitis. Entonces, bueno, este es un tema importante porque especialmente en tiempos anteriores se utilizó mucho la amibudina para tratar pacientes monoinfectados o coinfectados. La resistencia a la amibudina puede dejar inutilizado este fármaco. Sin embargo, algunas de las recomendaciones que se puede seguir utilizando, la utilización de la amibudina condiciona que esta resistencia pues altera el fitness viral, tiene algunas de los temas en donde puede ser o hacer más susceptible el uso de otros fármacos. Al combinarse con tenofovir, bueno, tiene una mejor respuesta, tiene una buena respuesta tenofovir, ya sea con la amibudina o con emtricitabina, que comparten el patrón de resistencias, ambos como inhibidores de citidina, y pueden ser empleados. Realmente la recomendación de una coformulación pues sería, yo creo que lo más importante a recomendar, utilizar tratamientos distintos, exclusivos para hepatitis B y adicionar un tratamiento para VIH. Pues bueno, incrementaría la carga de pastillas que el paciente debe de tomar y probablemente no sería lo más recomendable, ¿no? Aun cuando en caso de necesario pues tendría que reservarse. Y ese sería ¿Algún comentario? Pues nada más comentar que en casos de resistencia a la amibudina, uno de los potenciales acercamientos sería modificar la terapia por tenofovir. Ahora, también puntualizar que realmente poco lo que conocemos acerca de qué tipo de variantes de la hepatitis B o qué tipo de serotipos están más asociados con resistencia a 3TC. Entonces, también eso está para cuestionarse. Ok, así es, ¿no? Entonces, la resistencia, no olvidar que la resistencia a la amibudina puede tener resistencia cruzada, ¿no? Sobre todo con análogos de citidina. Y bueno, que aquí contamos con el tenofovir, ¿no? Entonces, bueno, finalmente vamos a hablar sobre cuáles son los nuevos fármacos en el desarrollo para el tratamiento del virus de la hepatitis B. Y bueno, aquí es muy importante, recordemos, cómo se da la infección del virus de la hepatitis B. Y recordar que gran parte de la dificultad para lograr la cura como tal del virus es que
una vez que llega al núcleo y que integra su ADN, va a formar algo que le decimos, ¿no?, el ADN-CCC, que no es más que una cadena de ADN que está súper enrollada y puesta de forma circular, que funciona como una especie de plásmido, y que esta molécula de ADN que se va a quedar dentro del núcleo va a tener la capacidad para transcribirse varias veces, aun cuando nosotros hayamos logrado el aclaramiento viral, aun cuando aparentemente hayamos logrado la cura fisiológica de nuestro paciente, pues puede haber reactivación, porque puede haber nuevamente replicación y copia otra vez de este ADN que se queda ahí guardado en el núcleo, ¿no? Entonces, bueno, principalmente por eso es que no se ha logrado como tal una cura que sea pues 100% de nuestro paciente, ¿no? Una cura virológica, ¿no? Hay una diferencia entre la cura funcional y la cura virológica. Y para esto se ha intentado desarrollar nuevos fármacos, ¿no? Lo que les pongo acá, pues es una tabla donde se ponen todos los fármacos que se han ido desarrollando. Y bueno, vamos a ver que estamos buscando actualmente, pues, diferentes sitios de entrada, diferentes blancos de acción en estos fármacos que vayan más allá de los análogos nucleósidos. Y bueno, en este caso podemos tener inhibidores de la entrada, podemos tener fármacos que tienen efecto directo sobre este ADN TCC, también fármacos que modifican la expresión de los genes, el nombre de la cápsula, también fármacos que inciden sobre la liberación del antígeno del virus de la hepatitis B. Unos muy interesantes que son los que actúan sobre la inmunomodulación, o sea, sobre la respuesta inmune, y también algunos que lo que pretenden es focalizar la respuesta inmune, ¿no? En relación a los fármacos de entrada, vamos a ver que está el Mircludex-B. El Mircludex-B es un fármaco muy interesante porque tanto el virus de la hepatitis B como el virus de la hepatitis C utilizan el mismo receptor de entrada. Entonces, básicamente, si nosotros actuamos a nivel de la entrada, pues los pacientes que serían los más beneficiados serían estos que pueden presentar la coinfección B con D. Y bueno, también otros de este tipo de entradas son los anticuerpos monoclonales contra el antígeno de superficie, que también se han demostrado en algunos estudios que pueden pues acelerar el aclaramiento viral y neutralizar a los virus circulantes. Entonces, básicamente, pues estos inhibidores de entrada no eliminan el DNA-CCC, tampoco impiden la replicación del virus, pero combinados con otros tratamientos, pues pueden acelerar el aclaramiento viral, pues al impedir que esos virus que están siendo nuevos, pues infecten a otras células, ¿no? Y bueno, tenemos otros que son los que actúan directamente sobre el DNA-CCC, que sería la parte más importante. Y bueno, aquí en la formación de este ADN hay enzimas nucleares involucradas, sobre todo TP2, FEN1 y POLC. Y estas tres enzimas, pues serían el blanco terapéutico de estos fármacos. El objetivo sería bloquear estas enzimas y pues así eliminar la formación de este ADN super. Otro mecanismo sería una edición como tal del ADN, y esto sería pues crear moléculas que fueran capaces de cortar básicamente este DNA que se ha insertado y pues removerlo, o sea, editarlo totalmente, y han sido muy exitosas en modelos de cultivos del virus. Y también hay otras moléculas osadas que lo que hacen es, una vez que el DNA-CCC ya está formado, entonces van a llegar a él y se van a pegar y lo van a inactivar. Estos son los CRISPR y la proteína Cas. Se les conoce como terapias CRISPR-Cas9, y pues las que son dependientes de estas proteínas pues pueden dar lugar a mutaciones o adhesiones sobre este DNA del virus y lo van a inactivar. El problema con estas terapias es que como son modificaciones directas del ADN, pues es muy difícil controlar hasta qué punto van a modificar pues esta molécula o otras partes del ADN y qué mutaciones pueden dar lugar. Entonces, también tenemos otras que son los que actúan sobre la expresión de los genes, y esas también son como pues muy variables porque podemos tener el control transcripcional del gen, o sea, en el momento en el que se transcribe el ADN CCC, o post-transcripcional, ¿no? Que sería, pues una vez que ya está transcrito, pues sería el bloqueo o la interferencia con los ARNs mensajeros que ya se han transcrito.
Entonces aquí también lo que mete mucho ruido pues es ese control sobre qué moléculas estás precisamente bloqueando, ¿no? ¿Qué transcripción estás bloqueando? Y bueno, algunos muy interesantes que se pueden ver aquí abajo en la diapositiva pues son los inhibidores de la cápsula. Entonces, pues una forma de evitar que se liberen los virones pues es, al igual que en las terapias con VIH, pues es evitar el ensamble de la cápsula, ¿no? Y de esta forma, pues el virón pues ya no puede ser liberado. Y bueno, tampoco serían una terapia en monoterapia, porque no inhiben pues ni la infección de la célula, tampoco inhiben la formación del DNA-SSC, y por lo tanto pues tienen que ser terapias combinadas sobre todo con análogos nucleósidos. Y bueno, otra muy interesante sería la terapia de inmunomodulación, y en esta terapia vamos a ver que en la terapia de inmunomodulación el objetivo es mejorar la coordinación de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida, que sabemos que de forma fisiológica puede llevar al aclaramiento viral, y para esto podemos hacer uso de moléculas proinflamatorias que con la infección del virus de la hepatitis B quedan disminuidas, incluso inactivadas. Por ejemplo, las citoquinas como el interferón alfa, ¿no? Pegilado, los agonistas del receptor Toll-like 7, Toll-like 8 o del RIC1, ¿no? Que son el RIC1 hay que recordar que es una proteína de ácido retinoico inducible, que es esencial para la replicación del virus, y pues bloqueando esto, pues vamos a cortar el ciclo viral. Y bueno, los objetivos con estas nuevas terapias sería ir más allá de la cura fisiológica a la cura virológica. Esto sería todo en relación a la coinfección del virus de la hepatitis B y el VIH. Entonces, tenemos esta discusión de coinfección. Muchas gracias. Muchas gracias.